Hola mis amigos, ¿cómo están? Vean lo que estamos preparando hoy aquí en Rosita Cocina. Sopa de conchitas y postre de bananos, una combinación perfecta. Aquí tenemos carne de costilla, que es la carne más gustosa para esta sopa. Ya está adobada con pasta de ajo y sal. La pasta de ajo ya se las enseñamos a hacer en un video. Si usted se lo perdió, aquí le dejamos la tarjetica, aquí abajo le dejamos en la cajita de descripción el link de ese video para que vaya y lo vea, porque con eso adobamos carne, pollo, pescado, bueno, lo que ustedes quieran. Entonces dejamos que la carne ablande, vamos a dejarla ahí en la olla a presión unos 20 minutos, ¿sí? Mientras tanto vamos alistando el resto de los ingredientes para la sopa, como es zanahoria picada, papa picada en cubitos. Vamos a dejarla en agua mientras es el momento de agregarla a la sopa. 110 gramos de pasta de conchitas. Aquí hay 110 gramos de pasta. Aquí ya pasaron 20 minutos. Vamos a sacarle el gas a la olla y ya queda la carne blandita, lista para pasarlo aquí a esta olla. Aquí tenemos casi 2 litros de agua a punto de hervir. Ahí vamos a continuar haciendo la sopa en ese agua que está ahí. Vamos a picar el cilantro y cebolla larga. Estos dos ingredientes son los que se agregan al final, cuando ya la sopa está dando el último hervor. Antes de apagarle el fuego, agregamos estos dos ingredientes que suelten ese sabor fresquito de cebolla y el cilantro y le dan ese toque rico a la sopa al final. Agregamos también agua a las conchitas mientras es el momento de agregarlas a la sopa. Eso hace que como que se agilice, que se ablanden más rápido. Lo mismo la arveja, le ponemos en agua porque estaban congeladas, eso es arveja fresca. Y una cucharada de condimento de su preferencia. Ya estando todo listo, vamos a preparar el postre. Aquí tenemos 4 astillas de canela más o menos, 5 bananos. Ya si ustedes van a preparar más, pues aumentan los ingredientes, ¿no? 250 mililitros de leche. Y ustedes ya endulzan este postre con lo que ustedes prefieran. Aquí vamos a usar 2 cucharadas y media de azúcar blanco, pero ustedes endulcen con el endulzante que siempre endulzan ustedes sus postres. Van a llevar a fuego medio. Este postre se cocina a fuego medio. Cuando ya la leche empiece a tornarse como cortadita, como encima de los bananos, como unas naticas, ya casi es que está. Listo, aquí por ejemplo ya empieza a hervir, entonces ya empieza a secar la leche. Vamos a dejar a medio tapar, ya no tapamos completamente, sino a medio tapar. Aquí ya está la carne blandita con todo y su caldito. Lo vamos a pasar para la olla donde teníamos casi los 2 litros de agua a punto de hervir, o sea ya está hirviendo. Agregamos 100 gramos de arveja fresca verde, tapamos 5 minutos. A los 5 minutos agregamos el resto de los ingredientes. Aquí le ponemos una pizca de sal al postre. Ya pasaron los 5 minutos. Ustedes saben que aquí en YouTube todo eso lo podemos agilizar para que no sean tan largos los videos. Agregamos la zanahoria, tapamos otra vez otros 5 minutos. Vean que ya se volvió naticas encima de los bananos, queda como leche cortada y el resto de leche queda como agua color cremita, como aguadita, como una cremita, porque en sí queda es como cremosita. Entonces el toque final ya es canela en polvo, lo que ustedes quieran. Si no les gusta la canela, pues omítanla, pero el toque de canela queda muy rico, además se ven bien bonitos. Llevan a enfriar. No en la nevera, lo dejan al aire libre que se enfríe. Listo, ya pasaron 5 minutos, entonces agregan las conchitas y agregan la papa. Así que la demora está en que las conchitas y la papa se ablanden. Eso puede tomar unos 15 minutos, ¿sí? 15 minutos. Cuando ya pasaron los 15 minutos, agregan la cucharada de adobo. El adobo que ustedes prefieran, que tenga colorcito también para que la sopa no les quede tan clarita. Y al final también, o sea, agregan el adobo y agregan el cilantro y la cebolla. Eso ya suelta su último sabor que le da el toque final y delicioso a esa sopa. Dejan ahí 5 minutos, obviamente apagan el fuego, tapan la olla de la sopa, dejan 5 minutos que suelte el sabor, la cebolla y el cilantro y luego sirven, ¿sí? Vean este postre tan rico que quedó.
Si ustedes quieren que les quede más cremita de esta para agregarle al final a los bananos, así bien rico para servir, bueno, agréguenle más leche. Entonces no utilicen 250 mililitros de leche, sino por ahí unos 350 mililitros para 5 bananos y les queda así más para agregarle por encima a los bananos y queda bien rico. Aquí en Colombia, en muchas ciudades comemos la sopa con banano, con la fruta como tal, la fruta cruda, ¿sí? En muchos sitios prefieren comer la sopa con banano, pero esta vez se las enseñamos a hacer con postre, así nos gusta comerla a nosotros, con ese postre así con leche, delicioso, vean la pinta que tiene esta sopa. Especial para aquellas personas que apenas están aprendiendo a cocinar, que están recién casadas, que quieren hacer algo caserito, que eso es lo que uno siempre quiere comer, ¿no? Una sopita de la casa, algo bien delicioso, que no sea siempre de restaurante, ¿cierto? Vean qué delicia. Y vamos a mostrarle cómo quedaron los bananos. Suscríbanse por favor a nuestro canal si aún no lo han hecho, ¿qué están esperando? Déjenos aquí su comentario, su like por favor. Gracias por vernos y nos vemos en una próxima preparación al estilo de Rosita Cocina.